9:30 de la mañana. Teresita, buenos días. Juan Camilo, buenos días. Nuestra analista internacional, por supuesto, la tenemos aquí para todo este tema que hoy acapara la agenda. El tema presidente Petro, presidente Trump, este encuentro que ya será en alrededor de 1 hora y 15 minutos. Estará llegando el presidente Petro allí a la Casa Blanca muy puntual. Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, Teresita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz mañana. Eduardo, buenos días. Bueno. ¿Cómo amanecen? Muy bien, muchas gracias, don Eduardo. Teresita, arranquemos. ¿Cuál es la primera expectativa que usted tiene sobre este encuentro después de semejantes tensiones que han tenido estos dos mandatarios? La palabra, Juan Camilo, que ha estado en todos lados es desescalar las tensiones de la reunión. Para eso hay que escuchar lo que el presidente Trump va a pedir, porque él cita estas reuniones, él da estas reuniones, él quiere negociar algo desde un punto que él considera que está listo para negociarse y ganar lo que quiere. Ahí vamos a ver seguramente el tema de narcotráfico, dominar a la reunión de hoy, desescalando la situación entre el presidente Petro y el presidente Trump. Claro. Y a partir de ahí, uno empieza a meterse, Edu, en los temas, ¿no? Ya confirmó uno Trump que va fijo, y es el tema lucha contra las drogas. Tema narcotráfico va a ir en la reunión, que era pues de los principales también que antes de esa declaración del presidente Trump se estaba hablando. Y otras incógnitas. Hay una gran almendra, Venezuela. Si esto lo van a meter o no, uno supone que sí, pero habrá que esperar entonces los resultados sobre los temas, Edu. Sí, pues mire, efectivamente pienso yo que esto va a tener que hacer lo que llaman los expertos en marketing como un pitch, ¿no? Esto es tirar un mensaje muy efectivo, porque a mí me sigue dando vueltas en la cabeza, mi querido Juan Camilo y Teresita, el tiempo de la reunión. Yo les pido que por un momento se imaginen cómo va a ser esa reunión. Lo decía de hecho el embajador esta mañana, Kevin Whitaker, el ex embajador de Estados Unidos aquí en Colombia, pues que en realidad son 30 minutos, pero son 30 minutos considerablemente reducidos, teniendo en cuenta que el presidente Petro no habla inglés y el presidente Trump no habla español. Entonces, cada cosa que dicen va a tener que ser traducido. Pero aparte de eso, acuérdese que el presidente Petro le lleva regalos. Le lleva regalos a Melania, le lleva regalos al propio Trump, ¿no? Unas artesanías muy, muy bellas, colombianas. Pero eso también va a comer tiempo, se va a gastar algo de tiempo. Entonces, a mí más que los temas, más que muchas otras cosas, me preocupa verdaderamente el tiempo, que va a ser bastante insuficiente para poder abordar verdaderamente varios temas. Así que creo yo, Juanca, que le va a apuntar el presidente Gustavo Petro y el gobierno a ser muy efectivo en lo que tiene que ver con la lucha contra las drogas y tratar, como lo ha dicho el presidente Petro, de, entre comillas, decirle la verdad al presidente Trump frente a lo que está pasando en la lucha contra las drogas en Colombia. Teresita. Juan Camilo, una cosa importante, Eduardo, para tener en cuenta frente a este tiempo, es que se ha dicho desde la Casa Blanca que si la reunión dura los 30 minutos, efectivamente es porque no hubo grandes acuerdos, simplemente el presidente Trump se limitó a decir lo que quiere y punto. Pero que es posible que se alargue hasta 1 hora. Y dicen los que saben que si la reunión dura solamente la media hora, es que fue una reunión muy escueta y sin acuerdos. Que si dura 1 hora, estaríamos mejor parados. Y si abren la prensa, mejor. Todavía ¿Cierto, Teresita? Exactamente. Es decir, que me parece muy importante lo que acaba de decir Teresita. Esto no es tan cuadriculado, ¿cierto, Teresita? Esto puede variar. ¿Y por la personalidad de los dos mandatarios podemos esperar eso? Pues si se alarga es porque se entendieron, y por lo menos el presidente Trump está dándole la oportunidad al presidente Petro de decir, de presentar su punto de vista y de que tengan una conversación entre los dos. Si no se alarga es que no hubo mucha conversación y hubo demandas más que otra cosa. Claro. Quiero, para ir con Edu, Teresita, en su experiencia, estas reuniones, ¿cómo se organizan? Es decir, al presidente Petro le dicen arranque por aquí, vaya por aquí después, ¿cómo es el orden de una charla de estas donde están con el reloj en la mano y tienen que expresar tantas cosas
tan importantes para la seguridad nacional de un país. Empiezo, Juan Camilo, con una frase que les gusta mucho a la gente de protocolo, y es: el fondo es forma y la forma es fondo. Es tan importante lo que se diga como las formas de cómo se dice. En ese sentido, se preparan un tema. En este caso, Estados Unidos mandó una agenda en la que dijo: el tema más importante es, como decíamos antes, la guerra contra las drogas, que es una promesa de campaña del presidente Trump. Entonces, para él es muy importante, es la razón por la que sacó a Maduro de Venezuela. Es un narcoterrorista, jefe de un cartel. Entonces, se manda la agenda y se dice: estos son los temas que se van a manejar. Y también se dice en ese momento qué formato de personas se van a recibir. Es decir, uno, presidente, más dos, es decir, dos acompañantes, en este caso la canciller y el embajador en Washington. No se aceptan 3 o 4 o 5 acompañantes. Es decir, se establece la agenda, se establece cuánta gente entra, se establece la hora y cuánto tiempo puede durar. Y por último se dice: hay o no prensa. En este caso es cerrada. No hay prensa, no hay declaraciones en la Casa Blanca. Lo que hace el país que llega de visita es prepararse en el formato y en el tema. En este caso, para el presidente Petro es muy importante mostrar, uno, qué es lo que él está haciendo con la incautación, que es donde puede mostrar algo interesante, y dos, seguramente le van a preguntar por la erradicación y qué está haciendo con grupos como el ELN, que ya lo mencionó el presidente Trump, el Clan del Golfo o las disidencias, que son los que controlan, muy importante para Estados Unidos, las rutas de la cocaína hacia ese país. Y es que el 84% de la cocaína en Estados Unidos viene de Colombia. Exactamente. Edu, de acuerdo a lo que dice Teresita, más le vale ser directo al presidente Petro. Sí, efectivamente, y sobre todo cuando existen estos protocolos, digamos, esa agenda ya le ponen a usted como la hoja de ruta de cuáles son los temas que le interesan a Donald Trump, y pues básicamente se tendrá que ceñir a ellos. Como hemos dicho desde ayer, Juanca, en todos estos años, también al presidente Gustavo Petro le interesa dar a conocer esa realidad de lo que está ocurriendo en la lucha contra las drogas. Acuérdese, ya lo hemos dicho también en otros espacios, que la teoría que tiene el presidente Gustavo Petro es que ha habido otras personas de la oposición que de alguna manera le han ganado en diplomacia y han llegado a oídas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según él, con mentiras. Y por esa razón se explica por qué Donald Trump termina calificando al presidente Petro como un jefe del narcotráfico, como una persona que tiene laboratorios de droga, que produce droga, en fin. Entonces yo creo que esta reunión va a ser importante para aclarar todos estos aspectos. Y aquí, digamos, tendría una pregunta yo para Teresita en el sentido, dos preguntas. La primera, el tema de la rueda de prensa que en principio está descartada, ¿eso podría cambiar o no podría cambiar? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo es, Teresita, en lo relacionado con la temática puntual de la reunión, porque muchos analistas, expertos, y también lo decía el ex embajador Whitaker aquí en Noticias Caracol, que difícilmente el presidente Petro va a poder abordar temas como la lista, como el tema de las visas. Es decir, que estos son reuniones donde se abordan temas de orden estatal y no personal. Exactamente. Empiezo por lo de la rueda de prensa. Sí. Tendría que haber unos acuerdos muy claros y muy importantes en este momento para que salgan y digan: sí, vamos a tener rueda de prensa. Y eso es muy difícil que se dé, uno, porque tendrían que tener listas las cámaras, el cuerpo de prensa acreditado ante la Casa Blanca tendría que estar muy pendiente, tendría que estar la secretaria de comunicaciones, de prensa. Nada de esto está planeado, entonces debería improvisado el tema, y eso es algo que no les gusta a los americanos. Y lo segundo es los temas personales. Los temas personales se deben quedar en la puerta de entrada a la Casa Blanca. No entran en estas reuniones, no son temas para discutir. Y si el presidente Petro va a tratar en la reunión de decir: mire, todo esto está supeditado a que yo tenga una visa o yo pueda salir de la lista Clinton, seguramente el presidente Trump va a decir: hasta acá llega la reunión, porque ese tema no es conmigo, primero es del secretario del Tesoro, y dos, no es el tema de una reunión bilateral en la que, como bien lo dices, Eduardo, se tratan temas de Estado a Estado y no de persona a persona.
Muy bien. Vamos a repasar declaraciones, Marito. Me va recordando entonces. La primera es Trump. El presidente Trump sobre el presidente Petro, a la expectativa que tiene esta reunión. Esta fue declaración de ayer. Ha sido muy amable durante el último mes o dos. Antes era bastante crítico, pero de alguna manera, después de la incursión en Venezuela, se volvió muy amable, cambió mucho de actitud, así que sí, tengo ganas de verlo, va a venir. Hablaremos sobre drogas, porque de su país proviene una cantidad enorme de drogas y espero que tengamos una buena reunión. Teresita, ¿ese fue un sablazo? ¿O a mí me da la impresión el tema, citar lo de Venezuela y lo de Maduro hablando de Petro? Al presidente Trump le gusta escalar los temas y los conflictos hasta un punto donde cuando llegue la hora de negociar, él tiene la delantera, él tiene las de ganar y él puede imponer sus puntos de vista. Y yo creo que sí fue un sablazo. Le está diciendo claramente a Petro, usted le tocó ver lo que pasó con su amigo Maduro para que entrara al orden, porque lo tiene claro, es una amenaza velada diciéndole, esto se puede repetir y usted lo entendió y por eso está viniendo a oírme a mí hablar del narcotráfico y a oír mis peticiones. Yo creo que sí fue un sablazo. Edu, sobre el tono del presidente Trump, para empezar. Pues es que acuérdese, Juan Camilo y Teresita, un poco que nos planteaba hace un minuto y es el cambio de discurso público que tuvo el presidente Gustavo Petro. Es que acuérdense que él en algún momento llegó a la Plaza de Bolívar con sus seguidores a decir, mire, me tocó cambiar el discurso porque tuve una llamada con el presidente Donald Trump. Acordamos en que habrá una visita en Washington, entonces voy a cambiar completamente el discurso. Entonces aquí lo que se ve es que efectivamente el gobierno colombiano de alguna manera le agrada tener también esa cercanía con el gobierno de los Estados Unidos, con Donald Trump, y ve en esta reunión una oportunidad para aclarar muchos asuntos. Ahora, hay algo que me preocupa, Juan Camilo y Teresita, y es que en muchas declaraciones anteriores, el presidente Petro, la propia canciller, han dicho que esta va a ser una reunión que no solamente le va a servir a Colombia, sino que le va a servir al continente y a la humanidad. Entonces yo no sé hasta qué punto el presidente Gustavo Petro llegue un poco con esas ínfulas a esa reunión de tratar de salvar al mundo de una persona que está haciendo las cosas mal, ¿no? Ojalá, digamos, ese no sea necesariamente el tono de la reunión, porque si eso ocurre, pues creo yo, eso sí podría no salir tan bien como estamos esperando. Sí. Vamos a revisar ahora del gobierno colombiano, el embajador García Peña y la canciller. Escuchemos. Nosotros estamos muy positivos. Hay, a partir del diálogo que se ha tenido para hacer todos los preparativos, la logística, las temáticas, pues estamos, como les digo, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico para la región. Obviamente una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar, siempre hay impredecibles, pero lo cierto es que las preparativas que se han hecho, las garantías que el gobierno del presidente Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado son indicaciones claras de que efectivamente estamos ante un encuentro de dos jefes de Estado que piensan cada uno de ellos en su país, en sus intereses, pero al mismo tiempo reconocen la importancia de que Colombia y Estados Unidos, que llevamos 204 años de relaciones entre los dos países, sigamos trabajando juntos. Y si hablamos de incautación, si sumáramos todo, hablamos más de 3.000 toneladas, tanto de cocaína como pasta base de coca, que si uno lo tradujera en pesos o en dinero, podría equivaler a unos más de 90 billones de dólares. Y si lo traducimos en dosis, sería alrededor de unos 48.000 millones de dosis. Es decir, si a cada población, a cada persona en el mundo le diéramos algo de ello, sería casi 6 dosis por persona. Bueno, vienen preparados con cifras, ¿no, Edu? Se ve.
Seguramente, además acuérdese que como parte de de la comitiva va a estar o ha estado, digamos, estos días Gloria Miranda, que es la persona que maneja todo el programa de sustitución de cultivos y que también tiene muy claro el panorama de las drogas. Recuerden ustedes que algo que ha tenido el presidente Gustavo Petro, una teoría en la que ha venido insistiendo últimamente, es que ha habido una reducción durante su gobierno en el crecimiento de las drogas, que si bien no ha logrado empezar a bajar ese número de cultivos ilícitos sembrados, sí ha disminuido el crecimiento y que eso, el aumento grande, digamos, se vio después de la pandemia y durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Seguramente todas esas estadísticas las llevan, Juan Camilo, habrá un momento para darlas, para expresarlas. Y fíjense ustedes que en todo caso sí, por lo que decía hace un minuto la canciller, ellos están pensando en un tema regional, ¿no? Entonces ahí es donde o se despiertan las dudas de hasta qué punto el presidente Gustavo Petro podría eventualmente terminar metiendo algunos temas regionales, terminar metiendo temas de Venezuela. Decía el embajador, pues todas las reuniones son absolutamente impredecibles, pero no hay que perder de vista que la importancia, gran importancia que tiene esta reunión entre Petro y Trump es preservar esos más de 200 años históricos de amistad que han tenido los dos países. Que eso me parece bien importante, Teresita. Dice el embajador, puede pasar cualquier cosa, mejor dicho. Esto suele ser impredecible. Suele ser, hay un pequeño margen para Sí. que empiecen a hablar de otros temas. Si funciona bien los temas del narcotráfico, las cifras del ministro de Defensa son supremamente importantes, sobre todo cuando habla de cuántas dosis han sido limitadas o acabadas por parte de la incautación. Esas son cifras que le sirven al presidente Trump. Hay un para riesgo sus de sectores. discordia, ¿no, Teresita? Sí, sobre todo en Porque la Trump cantidad puede de decir, cocaína. ojo que yo tengo otras. Exacto. Estamos hablando de incautación donde sí puede haber un margen de maniobra, porque en cuanto a cuánta cocaína hay sembrada en el país, ahí hay un margen y hay una discordia, y ese es otro tema. Pero la voz de la mesura, Juan Camilo, en esta reunión, yo creo que la va a tener el embajador García Peña. Él es el que va a tener esa voz de tranquilidad, calma y tal vez mantener al presidente dentro de los temas acordados. Claro. Vamos a revisar las portadas hoy, cómo pues han retratado precisamente este encuentro entre el presidente Trump y el presidente Petro. Arrancamos entonces con la primera portada. ¿Este es diario? ¿Me confirman el diario, porfa? El diario Washington Post, ahí estaba por supuesto poniendo como antecedentes pues esta relación tan tensionante entre el presidente Petro y el presidente Trump. Muchas columnas de opinión, este es New York Times, y por supuesto también ahí coinciden los dos titulares, ¿no? El antecedente, lo que ha sido la tensión, ¿no, Teresita, entre los dos mandatarios? Sí, ahora hay que entender que a Trump estos antecedentes, él es muy pragmático, él negocia hoy con la información que tiene hoy. Los antecedentes, y lo hemos visto a lo largo de sus dos presidencias, para él el tema de la ideología, los insultos cruzados, son temas que en el momento de negociar se pueden quedar en el tintero. Lo vimos con Putin, lo vimos con Kim Jong-un de Corea del Norte en su primer mandato. Recordemos que Alaska, precisamente hablando de Putin, llegó diciendo, me va a entender ese señor, tenemos que hacer la paz en Ucrania, esto va por mal camino, lo vamos a apretar, y salieron de mejores amigos en el tapete rojo. Para él lo importante es qué logra, cuáles son sus intereses. No es la amistad, los aliados, la tradición, no es la ideología, es qué logra, y si logra alguno de sus intereses hoy, va a salir muy contento. Claro, que es bien. Este también, bueno, los tres titulares coinciden en que ponen semejante paréntesis y son 3 años de descalificativos, de amenazas, Claro. de insultos entre los dos mandatarios, Edu. Es que sabe yo que veo aquí, Juanca, que a la prensa internacional, así como a la prensa nacional y a todo el mundo, pues le llama absolutamente la atención esto que está pasando de esta reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, y que hayan cambiado de tono, digamos, de una manera tan repentina, porque es cierto lo que están diciendo todos estos diarios de que habían sido tanto Trump como Petro, pues dos presidentes que se habían insultado, es que se habían dicho cosas durísimas.
Es que no ha sido simplemente que no, es que le mandó una pullita, no. Se han insultado, se han dicho groserías, se han dicho de todo y que de un momento a otro aparezca que lo va a recibir y que ahora le cae bien y que ahora es una persona amable. Obviamente este cambio de postura, Juanca, no deja de ser llamativo también para la prensa internacional, que es lo que estamos viendo ahí en esos titulares, y esa es la razón también por lo cual pues ha generado tanta expectativa e interés esa reunión que se dará hacia las 11 de la mañana. Bueno, estamos viendo más The Guardian también, por supuesto CNN. Esto, bueno, lo que marca Edu, ¿no? Teresita, interés internacional, no sé si es el encuentro entre un presidente de Colombia y un presidente de Estados Unidos que más ha generado interés por parte de la prensa internacional, ¿no, Teresita? Sí, en nuestra historia, como bien decía el embajador, de 204 años de relaciones con Estados Unidos, este es tal vez uno de los más mediáticos, y es que ha sido uno de los momentos de crisis, bien lo decía Eduardo, de insultos. Es que no ha sido una crisis como pudo haber sido la del presidente Samper en su momento con el presidente Clinton, sino es la misma crisis, pero llevada a los extremos de la diplomacia por X y por redes sociales, donde todo es válido y yo puedo decir de todo y nadie me va a limitar en mi discurso. Y ese discurso ha estado muy subido de tono, y por eso que ahora se reúnan los dos es interesante. Ahora, ¿qué los motiva y por qué la reunión? Como decía, para el presidente Trump son sus intereses. Si la crisis le sirvió para que el otro venga a hablarle de narcotráfico y le muestre resultados y él pueda decirle a su electorado, aquí están, perfecto. Y si para el presidente Petro la crisis le sirvió para que Trump lo reciba y bajarle el nivel a lo que puede ser una Venezuela 2.0 o unas acciones de Estados Unidos en contra de los barcos colombianos que llevan droga, perfecto. Es decir, cada uno tiene sus propios intereses y la crisis parecería para lo que sirvió es para que puedan hablar algo muy difícil, claro, y que no se veía hace un mes. Bueno, vamos ahora a repasar, esto es bien interesante, lo que vamos a hacer es una línea del tiempo con Teresita y Edu, de lo que ha sido esta enero de 2025. Arranquemos, Teresita, lo que ha sido exactamente. Un poco más de un año. Empiezan las deportaciones masivas del señor Trump y uno de los primeros presidentes que entra en una especie de rebeldía con este tema de los aviones deportados, diciendo, no señor, yo no le recibo a esa gente aquí en Colombia por la manera, decía el presidente Petro, como usted los está tratando, por la manera como usted los está deportando. Incluso recuerdo diciendo el presidente Petro, los migrantes no son mercancía y usted los está tratando así, ¿no? Que venían encadenados. Exactamente. Ellos venían encadenados, venían de una manera en que los trataban como criminales, aunque su crimen era estar ilegal allá. Muchos de ellos no tienen ningún crimen penal, por decirlo de alguna manera. Pero aquí hay dos cosas. El presidente Petro reaccionó. Cuando uno reacciona en el mundo internacional, está mostrando una inmediatez y no un análisis de la situación. Entonces, reaccionó frente a un presidente que llegó pisando duro, hablando de los deportados, equiparándolos con criminales muchas veces, y fue una reacción. ¿Por qué digo esto? Porque en la historia de las deportaciones, que han sido muchas, es que el presidente Trump no se inventó la idea de los deportados, simplemente dijo, la voy a volver a tomar, a retomar, y va a ser una realidad porque estaba un poco frenada. Pero en la historia de las deportaciones de Estados Unidos es una operación estándar, las cadenas y las esposas, y se ha hecho así por los últimos 50 años, por lo menos desde los años 60, se viene manejando el tema así. ¿Por qué? Para evitar reacciones dentro de los aviones, de que el deportado pueda rebelarse, pegarle a alguien, decir yo no me voy, tomar el avión rehenes a quienes van en el avión. La tesis detrás de eso es que es la seguridad del avión y de la gente alrededor de ellos la que está en juego, y por eso es, como se dice, es un mecanismo de operación estándar desde hace más de 50 años. Entonces, la reacción del presidente Petro sí fue mediática y estaba reaccionando frente a una idea que no es nueva, pero que estaba cogiendo mucha fuerza y afectando a colombianos. Y por supuesto Trump respondiendo entonces con su herramienta principal, que ha sido también con el tema de los aranceles a las importaciones colombianas.
Meses más tarde, 15 de septiembre de 2025, otro hecho que marcó la relación entre los dos mandatarios y entre Colombia y Estados Unidos, y es la desertificación, Edu, que es sin duda alguna uno de los antecedentes que marcan esta visita, ¿no? Efectivamente, y una desertificación que no cayó nada bien en el gobierno colombiano. El presidente Gustavo Petro con sus propias cifras, advirtiendo que lo que ocurrió al final de cuentas fue injusto, por eso que estábamos explicando un poco más temprano, y es la manera como con su gobierno, según él, ha venido disminuyendo el ritmo al que aumentan los cultivos ilícitos en nuestro país. Y se preguntaba él por qué no desertificó a un gobierno como el de Iván Duque con estos aumentos sustanciales con los cultivos de drogas y los cultivos ilícitos, y por qué si yo estoy disminuyendo el ritmo de crecimiento, a mí sí me desertifica, ¿no? Y ahí evidentemente ese asunto también generó un fortísimo choque entre los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos. Claro, este tema de la desertificación que generó, recordemos, un punto importante en el 15 de septiembre. 26 de septiembre viaja el presidente Petro a la Asamblea de la ONU. Una Asamblea de la ONU que sí que dejó noticias, Teresita, y al presidente Petro le da por irse a pleno Times Square, montarse en una especie de andén y hablarle a un grupo de manifestantes pro-palestinos. Y pronuncia la siguiente frase, Teresita: desde Nueva York les pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Esto fue el 26 de septiembre, 11 días más tarde de la desertificación. Qué carita la del servicio secreto, ¿no? Recuerda usted bien. Y la cara de nuestro embajador también fue de sorpresa ese día. Sí. Y es que pedirle a las Fuerzas Armadas de un país, sea el que sea, que desconozcan a su comandante en jefe, que es el presidente de ese país, suele ser un delito en el 99% de los países del mundo. Entonces ahí estaba en flagrante, cometiendo un delito en territorio de Estados Unidos como invitado de Estados Unidos. Todos los que entran con visa son invitados de alguna manera, tienen que respetar las leyes del país al que van. Eso obviamente generó que le quitaran la visa precisamente al presidente Petro y renuncias de su entorno a la visa. Fue un momento muy fuerte porque la desertificación, sí, nos desertificaron, pero se mantuvieron temas como el comercio y esto, no hubo todas las sanciones que hubiera podido haber. Pero ya después de esta declaración del presidente Petro, la relación entró en picada, por ponerlo de alguna manera, y es que se volvió personal el tema ahí sí con el presidente Trump. Claro, Y ahí digamos un contexto rápido, Juanca, también para recordarlo, y es que era lo que estaba ocurriendo, ese genocidio terrible ahí en Gaza, ¿no? Que ese fue el contexto en el cual pues el presidente Gustavo Petro hace ese gesto con el megáfono de dar esas instrucciones, entre comillas, o de pronunciar estas palabras ahí en pleno corazón de Manhattan. Claro, esto fue 27 de septiembre de 2025, este tema de las visas, y empieza activado el teclado a partir del 19 de octubre. La diplomacia, bueno, ya para esto hay nombre, Teresita, la diplomacia de teclado, ¿no? Diplomacia entre comillas. Sé que a los de la carrera diplomática los debo estar ofendiendo porque poco les gusta que uno le llame diplomacia a esto. Pero dice Trump en redes sobre Petro el 19 de octubre, lo llama líder del narcotráfico, le dice lunático con problemas mentales y le dice que Colombia es una máquina de fabricar drogas. Este como uno de los momentos más tensionantes en la relación para los dos, Edu. Sí, y recuerdo que obviamente el presidente Gustavo Petro no se quedaba callado y también de alguna manera respondía a todas estas ofensas. Alcanzaba en ese momento también el presidente Gustavo Petro a asociar a Donald Trump con grupos de narcotráfico y decía que él se estaba reuniendo en la Florida también con narcotraficantes. Y en fin, eso fue un cruce de mensajes
bastante hostil y, como decíamos, tanto de un lado y del otro, faltándose al respeto. Y en ese momento es cuando veíamos la cuesta arriba, ¿no? Mi querido Juan Caeda, Sí. era como veíamos la relación en un punto casi que irreconciliable. Claro, que poco de diplomacia, ¿no, Teresita? Poco. En el pasado se hablaba de diplomacia del micrófono, esto de la diplomacia del teclado es aún más reactiva. Y en diplomacia lo primero que uno tiene que hacer es no reaccionar, entender que uno tiene que racionalizar los temas, saber que está hablando no por uno solo, uno está hablando, en el caso de Colombia, 52 millones de colombianos, y sobre todo lo que dice el presidente, y esto es válido de lado y lado, representa a todos, no solo los que votaron por él, a todos los residentes de ese país. Y eso yo creo que se les olvida cuando estamos hablando de diplomacia del teclado, y por eso esta crisis, estos espirales que llevan, yo no tengo otra manera de decirlo, sino a un hueco negro en las relaciones entre dos países. Claro, vamos Lo a... grave aquí, Juanca, Sí, Edu. es que lo escrito queda, ¿no? Las palabras de alguna manera queda, antes, correcto. ¿no? En la época de Samper y todo eso, pues las palabras más o menos se las llevaba al viento, pero aquí eso queda escrito y eso ya es más complicado. Ahí queda el registro. Octubre de 2025, también cruce de mensajes por bombardeos de lanchas en el Caribe, críticas de Petro al secretario de Guerra, inclusive llegó el presidente Petro a llamar al gobierno Trump asesinos, ¿no? Por este tema de las lanchas, Teresita. Sí, un tema muy cuestionado en el derecho internacional, el derecho de Estados Unidos a bombardear las lanchas en vez de intervenirlas, arrestar a las personas y confiscar lo que hubiera dentro de las lanchas. El presidente Petro nuevamente reacciona frente a este tema y si bien, como digo, es un tema cuestionado en el derecho internacional, no era llamando asesino al presidente de Estados Unidos o a su secretario de Guerra la manera de enfrentar el tema y de sentarse a negociar y de la incautación. Nuevamente son las formas que le hicieron mucho daño y, como dice Eduardo, queda escrito el daño a la relación bilateral. Claro, es un tema bien cuestionable y para mí este es otro punto tremendo de la tensión. Es el mismo mes y el Departamento del Tesoro incluye al presidente Petro, a miembros de su familia, al ministro del Interior Armando Benedetti, sus círculos más cercanos, en la lista Clinton, Edu. Que, pues, como estábamos mencionando anteriormente, los asesores del presidente Petro que han organizado esta reunión le dijeron: presidente Petro, sabemos que es un tema coyuntural, pero no lo vaya a meter en la reunión con Trump. Claro, pero es que además acuérdese el fondo del asunto y es que de alguna manera se estaba materializando las acusaciones que le estaba lanzando Donald Trump al presidente Petro en el sentido de ser un líder del narcotráfico. Y de ahí es desde donde se desprende esta decisión histórica, porque es la primera vez que un mandatario colombiano pues se ve sometido a la inclusión de su nombre y el de su familia en esta lista OFAC, una inclusión que tiene muchas implicaciones personales, efectivamente, para el presidente Gustavo Petro, seguramente las sigue teniendo, pero que es como símbolo, digamos, de lo que fue ese momento de la tensión, y coincido con usted, Juan Camilo, pues se llega a un punto de que se materializa, digamos, todos estos insultos en algo ya concreto. Y si veíamos la cosa cuesta arriba, pues ahora sí casi que parecía imposible poder recomponer esa relación. Y a esto es a lo que se refieren, de alguna manera, los diarios en el mundo cuando plantean que es bastante llamativo que ahora, después de todas estas ofensas y además en un hecho tan reciente, vayan a tener una reunión allí en el Salón Oval. Bueno, después aparece entonces, bueno, esto lista Clinton, que la tarea de salirse de ahí no va a ser nada fácil. 7 de enero de este año es cuando se anuncia entonces la reunión entre el presidente Trump y el presidente Petro. Aquí falta un antecedente bien importante y es una llamada, Teresita, que me parece que entre el mundo de los diplomáticos y el análisis diplomático, el presidente Petro, después de haber escalado la tensión, y el presidente Trump, la llamada fue un puntazo, como se puede decir, que se anotó el presidente Petro, ¿no, Teresita? Sí, pero si estamos hablando de la línea de tiempo, Juan Camilo, yo incluiría antes de la llamada y de esta agenda que se cuadró para hoy, el 3 de enero y la crisis en Venezuela, la intervención en Venezuela, porque eso fue el gran detonante para la llamada del presidente Petro.
fue un momento que marcó un antes y un después, no solo en Venezuela, para América Latina, para la región y sobre todo para un país como Colombia, en un momento en que las relaciones estaban más cercanas a Maduro que a otros presidentes. Entonces, para el presidente Petro, ver que Estados Unidos es hablando y haciendo, no solamente hablando de la posibilidad de sacar a Maduro, sino haciendo y sacándolo en el siglo XXI. Ver lo que había pasado en Caracas, que se lo llevan por narcotraficante, y ahí volvemos a por qué está él en la lista Clinton, por tener dineros mal habidos. Entonces se lo llevan por eso, no por un tema político. Pues hay un factor ahí y hay que hablar de la palabra es miedo. Miedo de que yo pueda caer en esa misma red, en ese mismo tema. Y de ahí la llamada, nuevamente rescato al embajador nuestro en Washington, y el tema de agendar una reunión para tratar de desescalar una situación que ya estaba, yo creo que crisis hasta se queda corta la palabra. Claro, muy bien. Yo le Entonces, sumaría sí. solamente una cosa muy breve. Juanca, acuérdese la reacción del presidente Gustavo Petro después de que capturan a Nicolás Maduro. Una reacción ya en otro tono. Es decir, si le dijo lo que le dijo porque habían ocurrido todas estas operaciones contra las lanchas, pues uno no se podía ni imaginar lo que iba a responder después de que capturaran al presidente Nicolás Maduro, al dictador Nicolás Maduro. Pero evidentemente lo que ocurre es una respuesta mucho más diplomática del presidente Gustavo Petro de lo que se esperaba, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces, este repaso de lo que ha sido momentos de crisis entre el presidente Trump y el presidente Petro, la antesala a esta reunión, y por eso es lo importante y lo mediático que ha sido. Gracias a este contexto que hemos repasado aquí en Noticias Caracol en vivo. Don Eduardo, muchas gracias, un abrazo. Vale, Juanca, un abrazo, y Teresita, saludos. Eduardo, un gran saludo, Eduardo, gracias. Ahí viene que vamos a hablar mañana, Teresita. Exacto, Teresita va a tener reunión unos días bien demandantes. Teresita aquí con su análisis, por supuesto, internacional. Teresita, gracias. Gracias, Juan Camilo. Hasta luego, Eduardo, y gracias.